Bienvenidos a Confesiones 23. Mis padres con derecho le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa. Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa y que yo podía vivir en la caravana en el patio trasero, porque soy soltero y él tiene esposa e hijos. Les advertiré a todos los presentes que esto va a ser muy largo. Tampoco me importa quién crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga tonterías. No voy a discutir sobre eso. Pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada. Pero tampoco voy a revelar ningún detalle que pueda dar pistas sobre quién soy a alguien que aún no me conoce. Soy un hombre soltero que está en el principio de sus 30. Tengo un hermano que tiene 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22 años y el segundo un año después. Luego el tercero 2 años después. Y el cuarto es el que nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo, no nos llevamos bien porque a ella siempre le gusta intentar enojarme actuando con superioridad. Luego se convierte en una reina del drama extremadamente autovictimista si tomo represalias contra ella de alguna manera. Puede llorar en un instante y puede ofrecer un espectáculo extremadamente convincente para ganarse la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es ella en realidad y simplemente no les importa. Ella es muy guapa, se lo concedo. Pero ella es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario y mi madre ayuda de buena gana con los niños todo el día. Entonces sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse el lujo de vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 dormitorios construida en los años 60. Mientras crecía, mi hermano menor también era el favorito, obvio. Tenemos 3 años de diferencia de edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque en aquel entonces me castigaban gravemente si tomaba represalias contra sus payasadas de alguna manera. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, porque él se quedaba con la mayor parte de todo, a menos que la gente los criticara. Lo cual sucedió bastante con otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres empacaron a todos y nos mudaron a unas 150 millas de ellos, por lo que generalmente solo nos veían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano abusó físicamente de mí en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta el punto de que ella rompió conmigo, y se reía de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres simplemente me decían que me aguantara cada vez que estaba molesto por eso. Solo recibí un trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que fue bastante divertido ver las expresiones en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad, porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y les encantaba el drama de chismes. Así que mis padres hicieron todo lo posible por ocultar lo que realmente estaba pasando y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé porque eso significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé. Pero navegar en sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Tuve poco contacto desde que salí de casa. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de la escuela secundaria. Pero realmente no me importaba. A partir de ese momento, normalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en vacaciones, como el resto de la familia. La pandemia de inicio de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio, porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantó. Cuando el contrato de arrendamiento estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue temprano para regresar a vivir con unos familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía mi tamaño al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir la buena vida.
Hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber vivido en un lugar mucho más barato para poder ahorrar más dinero al que recurrir. Pero tenía un plan. Soy dueño de una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han encantado las camionetas, así que encontré una caravana de $1000 en buen estado y la puse en mi camioneta para poder vivir en ella. No lo dejaré por un tiempo. Se suponía que iba a ser temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que jamás pensé. Al principio esperaba poder vivir fuera de la caravana en casa de mis padres, donde todavía residen mi hermano y su familia. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me quería allí. Además, no nos habíamos llevado bien durante la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi caravana allí, si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi zona. Eso fue demasiado simplemente para estacionar mi caravana. Estaba desempleado y trataba de ahorrar la mayor cantidad posible de mi dinero de desempleo hasta poder encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que me pedían. Mis padres llamaron a mi caravana una monstruosidad y me dijeron que hiciera una caminata porque no podíamos llegar a un acuerdo. Y mi cuñada pensó que era absolutamente gracioso que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella para señalarme y burlarse de mí mientras me llamaba vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta y caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía otro lugar a donde ir. Me sentí muy asustado de que alguien pudiera intentar entrar. Basta decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que otros parientes que poseían casas estaban bastante lejos y todos mis amigos vivían en apartamentos. Y yo también estaba bastante apegado a mi área. Así que no quería simplemente irme. También me reenviaron mi correo al apartamento de un amigo. Era la única manera de poder recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Fui a buscar para intentar encontrar un trabajo similar al anterior. Me llevó meses vivir la vida nómada de una caravana. En ese tiempo tuve que lidiar con muchas cosas. Todo, desde mendigos y drogadictos, hasta gente que exigía que me fuera porque mi caravana era una monstruosidad. En un momento, alguien que me dijo que me mudara afirmó estar con una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. ¿Y cuando pregunté qué asociación de propietarios? Se pusieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. Moví mi caravana de todos modos solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar donde pudiera y recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba esconderse y enchufarlo a un tomacorriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en la calle. Sé que es algo de mala calidad. Pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador permaneciera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono. Pero no tenía nada parecido a un generador. Y los generadores son ruidosos y de todos modos necesitan combustible. Entonces hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no implicara el comercio minorista. Trabajé en el comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí nunca más. Aunque estaba casi a punto de romper esa promesa. Todavía recibía dinero del desempleo. Pero no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además, me aburría muchísimo. No tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. En cierto modo envidio que los japoneses tengan baños públicos. Realmente nos vendrían bien cosas así por aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el lote trasero del edificio junto al almacén, en antiguos espacios de estacionamiento para empleados. Literalmente nadie más parecía molestarse en usarlos porque estaban tan atrás que el área estaba al borde del olvido.
A mi jefe y dueño de la empresa realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me dejó sacar la caravana de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó por eso. Durante todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron afuera. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua y pagué una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, normalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en el gimnasio de mi localidad, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía un inodoro portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usé otros baños tan a menudo como pude. Tenía la llave del almacén y podía entrar a usar el baño a cualquier hora. Incluso me llamaba por mi nombre con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Sin embargo, los veranos no fueron divertidos. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado para que fuera soportable. Gané muchas horas extras y aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. Finalmente, a mediados de este año conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un salario mejor que mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me dio la pérdida de mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cercano a mi trabajo y a solo 2 millas de distancia encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Pero de alguna manera logré conseguirlo por $10,000 menos que el precio de venta. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y obtuve la aprobación para un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tuve que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para que yo pudiera retroceder mi camioneta detrás de la casa y sacar la caravana para instalarla en el patio trasero. Así que lo puse allí como su propio pequeño edificio en caso de que quiera usarlo nuevamente. Cuando estuve completamente instalado en la casa, fui tan tonto como para alardear de ello en mi Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente comienza esta mierda. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron de visita sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Entonces, todavía no sé cómo descubrieron dónde vivo. Ninguno de mis amigos ha confesado y ningún familiar anterior me visitó antes de eso. Entonces me pregunto si me acosaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos entraron como turistas revoltosos. Luego empezaron a sentirse como en casa. Todos siguieron husmeando, y mi cuñada tenía esa sonrisa espeluznante que me mostraba repetidamente. Y solo más tarde descubrí por qué. Y me enojó más que un toro con esteroides al que le acaba de picar un avispón. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tengo mucho espacio extra. Y es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, ahora no. Pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía comentando que había más espacio que la casa de nuestros padres y que mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Finalmente, mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás abandonaron repentinamente la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo. Y debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del cuarto hijo. Y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecer alquiler. Eso sí, tiene un buen trabajo.
También empezó a hablar de cómo habría cambios, e incluso toques de queda. Y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cabeza hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando sobre mí como si yo no tuviera nada que decir al respecto. De ninguna manera le alquilaría mi casa o partes de ella. Quizás otras personas, solo para que yo pueda liquidar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no a él, ni a su desagradable esposa. He oído hablar muchas veces de este tipo exacto de situación en videos en línea. Y nunca pensé que realmente lo viviría porque me parecía muy ridículo. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada cumplen los requisitos para ser un grupo de locos narcisistas titulados. Entonces tomé mi teléfono y lo configuré para comenzar a grabar. Luego simplemente lo aguanté. A Dan ni siquiera pareció importarle ni darse cuenta de que yo había hecho esto, y simplemente se quedó sentado agitando los brazos, mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho, y tratar de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi columna vertebral y dije, diablos no. Y lo dije lo suficientemente alto como para que Dan tropezara hacia atrás por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel, porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna puede ser tan brillante como quiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba en juego. Y actuar como si lo dejaría mudarse solo porque ellos lo desean no logrará que eso suceda. Compré mi casa y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos, y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse el lujo de mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin tocarme, y dijo que yo no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para que viviera su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que lo merecía. Dan empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo el espacio. Así que también puedo dárselo. Le dije que no le daría nada. Y ni siquiera se ofreció a pagarme el alquiler. Si lo dejara mudarse, todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto, y que lo haré. Grité, como si su palabra fuera ley o algo así. Y le dije a Dan que no tenían el derecho ni el poder para entregarle mi casa. Entonces, en un momento dado, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a aceptar. Hubo muchas peleas. Pero para resumir, a partir de este momento escuché la frase solo hazlo por Dan muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tienen voz y voto en mi vida ni en mi casa. Y salir antes de llamar a la policía. Mi cuñada fue quien me gritó más fuerte acerca de que estaba embarazada otra vez y que no puedo hacerle esto. Le dije que no le hice nada, ella simplemente asumió que podía tomar y quitarme como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé perra engreída que nunca me tuvo ningún respeto. Así que no me importa lo que ella piense o cuántos hijos tenga. No tengo ninguna simpatía por ella. Ella no vivirá en mi casa. Bueno, eso la enojó lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la detuvo pateando y gritando. Ella seguía exigiendo que la dejara ir para poder arrancarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó prácticamente todo. Así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban inmediatamente. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Entonces mi madre dijo que tenía una semana para recuperar el sentido. Le dije que no lo haría y que no volviera. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo y que si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Ella me gritó y luego se echó a llorar a gritos con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir, y dijo que sería mejor que hiciera esto por Dan y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo haré.
Actualización 1. Como dije en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente de que ya hay publicaciones que suenan similares en línea. He visto varios de ellos ahora. Pero no es que esos carteles tengan el monopolio de que les pase este tipo de mierda. En todo caso, me sorprende que este sitio no haya sido mejor armado contra este tipo de cosas, ya que las personas con derechos deberían tener más miedo de ser descubiertas aquí. Pero en fin, no culpo a nadie que diga tonterías. Yo también lo haría si estuviera leyendo esto. Sin embargo, al leer esta y mi primera publicación, sabrás cuán arruinados están mis padres, ya que en mi vida fueron la raíz de todo mal que malcrió a mi hermano hasta convertirlo en el imbécil que es hoy. Y nunca me han dado una verdadera razón de por qué. Y me temo que no hay ninguno. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo infantil. Así que lo único que pueden hacer es tratar de apoyar al niño al que respaldaron. Que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer. Y prácticamente he destruido sus vidas por ello. No en el sentido legal, sino más bien emocional. Después de que eché a mis padres, a mi hermano y a mi cuñada por intentar obligarme a entregarle mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se propagó bastante rápido, pero no lo encontrarás ahora porque lo borraron todo hace algún tiempo y puse mi perfil en privado. Publiqué sobre esto porque sabía que lo primero que mi familia haría cuando llegaran a casa sería intentar torcer el evento para convertirme en el villano. Y tenía toda la razón. Pero tenía aproximadamente una hora para empezar antes que ellos. Y tenía pruebas en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el video aquí. Así que no preguntes. Ser preventivo funcionó porque tuve un buen número de familiares de mi lado de inmediato. Mis padres, mi hermano y mi cuñada debieron estar listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde. Así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían algunos monos voladores apoyándolos. Pero no mucho más. Muchos otros sabían que ya tenían derecho. Así que lo que pasó fue algo que todos comprendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quiénes eran. Pero me despotricaron diciendo que era un hermano horrible y que necesitaba dejar paso a un verdadero hombre de familia. Acabo de terminar la llamada y bloquear el número. Esto no se repitió. Pasó la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí un poco y trataron de abrirse paso de nuevo. Pero instalé un par de cadenas que lo impidieron, e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar por la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó y luego, en su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Le dije a ella y al resto que se fueran a la mierda y no volvieran nunca más. Mi madre puso lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no puedo hacer esto por Dan, que es mi querido hermano. Me reí y luego dije sin rodeos que no lo amo como a un hermano porque me trató como una mierda durante años, y solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del fuerte llanto de mi madre y los demás mirándome mal. Se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado. Pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa esa misma semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en la entrada de mi casa. Eran Dan y su familia quienes estaban moviendo cosas. Él simplemente me saludó con una sonrisa de come mierda cuando lo vi. Me enojé y le dije a él y al resto de su familia que pararan. Pero mi cuñada me dijo con aire de suficiencia que, le guste o no, se estaban mudando.
Y luego de la manera más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien, porque mi mami lo permitía. Y siempre debo escuchar lo que me dice mi mami. Herví de rabia con solo escuchar esas palabras y mirar su cara de perra engreída. Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y a gritarme que me detuviera. Y que no puedo hacerle esto porque ella y Dan necesitan la casa. Y ella gritó, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Respondí con, que se joda Dan. Es mi maldita casa. No la suya. Luego amenazó con golpear el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camión, la demandaría. Y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada junto con sus hijos se habían encerrado en mi casa. Le conté a la policía lo que había sucedido, y les mostré mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta de mi casa, vi que habían cambiado la cerradura. Y la vieja cerradura estaba en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos al dejar evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro, luego le di a la policía un resumen de todos los eventos que sucedieron antes. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que yo llegué a casa. Porque aparecieron mientras yo hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y empezaron a decir que había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que era una mentira fácilmente demostrable de una forma u otra. Entonces Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en mano. Ambos parecían súper engreídos, como si de alguna manera me hubieran burlado. De hecho, habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso. Pero mi firma no estaba ahí. Había uno, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto nunca mi firma. Eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude estúpidamente descarado. Y si la policía investigara, lo descubrirían fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y a los tribunales les sirviera de nada. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio para mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si algo mío se perdía, me lo robaban o se rompía. Y también llamaría a los servicios de protección al menor, por si acaso. Dan se puso blanco y parecía muy asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y se reforzó sobre cómo debería hacer esto por Dan, y vivir en la maldita caravana para poder finalmente tener un hogar familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que era una buena idea, podía hacerlo ella misma y dejar que Dan tuviera su casa para él solo. La policía separó a mi madre de mí, y dije que los quería a todos fuera ahora mismo o presentaré cargos. Declaré en un grito cómo habían perforado la cerradura de mi puerta principal para entrar, los documentos del contrato de arrendamiento eran obviamente falsos, falsificaron gravemente mi firma y grabé un video de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves con los que podría arruinar sus vidas si quisiera. Y si no se fueran, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya, era por el bien de los hijos de Dan. Así que tienen una oportunidad de largarse. En el momento en que mis padres escucharon eso, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada instantáneamente comenzó a llorar en voz alta y a romper los papeles de alquiler falsos en pedacitos y a tirarlos como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los multaría por tirar basura. En ese momento, ambos policías dijeron, no me pagan lo suficiente por esto. Mirándose las caras. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que cargaran sus cosas nuevamente en el camión de mudanzas. Todos los niños lloraban y el mayor sollozaba porque ahora no tendrá su propia habitación.
Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último y patético intento de hacerme sentir culpable por la triste rutina familiar. Ya sabes, donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras todos miran en una dirección, lo juro, creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con bocas temblorosas, mi cuñada seguía frotándose el vientre de embarazada e inclinando la cabeza para parecer un cachorro triste, y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y dijo, por favor, no hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí. Pero no titubeé y les dije que siguieran haciendo las maletas. Todos los niños y mi cuñada aumentaron el llanto a 11, y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riéndome como un loco y respondiendo que lo que intentaba hacer era tomar, no compartir. Y ningún llanto me hará dejar que su familia se mude aquí porque ya no es hermano mío. Es solo un imbécil que cree que puede quitarme lo que quiera, como cuando éramos niños. Dan empezó a insultarme hasta que la policía le dijo que se calmara, o estaría esposado sin importar si yo quería presentar cargos. Se mordió los labios y parecía una mezcla de miedo y tremendamente enojado. Les pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se hubieran ido. Y dijeron que no tenían intención de ir a ningún lado hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos 2 policías se convirtieron en 4 cuando entraron más por cualquier motivo. Eso les dio a mis padres un incentivo adicional para ponerse en marcha. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal. Aunque de todos modos conseguí otro candado al día siguiente porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Se mostró muy reacio a entregarlas. Luego, en lugar de entregármelos, los arrojó calle abajo y a un desagüe pluvial mientras me decía que fuera a buscarlos yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir a buscarlos. Tuvo que quitar la reja solo para llegar a ellos, y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, simplemente refunfuñó y luego las estrelló en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y no volvieran nunca más. Mi madre dijo que me repudiarían por esto, como si fuera algún tipo de amenaza para mí. Y se lo expresé. Luego, de manera demasiado sarcástica, dije algo como, "Oh, no. Eso significa que no podré ir a ninguna festividad con ustedes, donde de todos modos siempre me tratarán como una mierda. Porque Dan siempre ha sido su persona favorita. Me trataste tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesitara un donante de órganos, no le daría nada. Así que haz lo que siempre me dijiste que hiciera cuando todos ustedes me maltrataban, supéralo". Mis padres quedaron anonadados después de que dije todo eso. Y el cuarteto de policías también los miraban bastante críticos. Te digo, si quieres poner en aprietos a padres desagradables como los míos, enfréntalos delante de la policía. Porque entonces probablemente no intentarán nada realmente estúpido. Mi madre empezó a llorar y a alejarse. Mi padre se quedó allí parado, como si quisiera pegarme. Y Dan simplemente mantuvo a sus hijos derrotados. Y mi cuñada estaba haciendo un berrinche en mi jardín delantero. Pronto todos formaron una fila repartiendo cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Aún no se había desempaquetado nada. Entonces todo se eliminó bastante rápido. Pero mientras lo hacía, mi madre seguía repitiéndolo. Aún no es demasiado tarde y aún podría hacerlo por Dan, varias veces. Cada vez intento regatear más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme el alquiler si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que podía volver a vivir con ellos para dejar que Dan alquilara mi casa y así no tener que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca, no quiero su dinero y ciertamente no quiero volver a vivir con él ni con mis padres después de la forma en que me trató cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería para mí como hacer un trato con el diablo. Mi cuñada terminó teniendo otra rabieta después de escuchar eso y tiró una caja al suelo, luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Y ella simplemente se quedó allí sentada luciendo enojada y triste hasta que todos los demás terminaron.
Ni siquiera quería levantarse cuando llegó el momento de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo subieron al camión. Entonces, antes de que se fueran, les conté a mis padres por última vez toda la mierda que me hicieron pasar mientras crecía. Y con 4 policías allí, no pudieron hacer mucho más que quedarse ahí y aceptarlo por una vez. Los llamé por tantas cosas que sucedieron. E incluso señalaron que no podían simplemente hacer algo bueno por mí. Como dejarme quedarme con mi caravana cuando no tenía hogar y tratar de recuperarme. Como dejaron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran vagabundo. Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse en ella sin costo alguno, pero cuando necesitaba un lugar a donde ir, querían sacarme más de lo que podía permitirme, simplemente para estacionar mi caravana cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente críticas por parte de los policías cuando dije todo eso. Así que puse a mis padres en apuros una vez más y les pregunté qué había hecho yo además de nacer para merecer que me trataran tan mal. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito, ya que prefieren que le dé todo a Dan y no tener nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debía nada y no les volveré a pedir nada nunca más. Porque claramente nunca seré más que un felpudo o una fuente de ingresos a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos. Se quedaron ahí parados, como peces fuera del agua. Así que seguí despotricando y les pregunté qué, en nombre de Dios, les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como una remolacha. Pero esta vez más por vergüenza que por ira. Y mi madre lloraba porque era una persona horrible. Estuve de acuerdo sin rodeos en que ella es una persona horrible. ¿Todos lo son? Y apuesto que ellos también irán al infierno por eso. Eran gente de mierda y todos lo sabían. Pero si les hubiera denunciado todo esto en privado en lugar de en público, simplemente se enojarían conmigo y seguirían actuando como si estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi madre enterró la cara en la chaqueta de mi padre para llorar. Y mi padre parecía más derrotado de lo que lo había visto nunca. Dan y su familia me evitaron por completo cuando terminaron de poner todo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que no robaran nada mío. No es que hubiera tenido oportunidad de conseguir muchos muebles todavía. Tuve suerte de tener incluso un sofá en ese momento. Todos regresaron a sus vehículos y mi cuñada se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente consiguió que ella condujera la minivan a casa. Y tan pronto como se fueron todos, volví a conectarme y conté lo que pasó. Mis padres estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez. Y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una victoria aplastante a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente. Y aquellos que no lo han hecho simplemente no están del lado de nadie. No importa cuánto intentaron mis padres anteriormente, la frase "lo hicimos por Dan", nadie escuchó más. Así que todo el apoyo familiar que les quedaba ya no existe. Muchos miembros de la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, lo hicieron. Eso incluye a los antiguos monos voladores. Así que supongo que finalmente ya tuvieron suficiente. Por esa época me ofrecía alojar a la mitad de la familia en mi nueva casa la próxima Nochebuena. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no me bloquearon los perfiles de mi hermano y mi cuñada. Y vi que mi cuñada tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba mirando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas aproximadamente cada 2 semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres. Probablemente para ver si todavía puede hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no tienen paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y desagradables, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano pequeño de oro, y un bebé recién nacido en la casa al mismo tiempo. Quizás podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se hiciera cargo de su casa por completo. Quizás entonces consigan algo de paz. Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que iba a haber más.
Pero esta publicación se hizo demasiado larga. Así que publicaré una parte 3 más tarde. El zumbido gratuito de las palabras que hacen que parezca que Ope está escribiendo un libro es simplemente terrible. Es tan obvio que esto no es real. Y normalmente le doy el beneficio de la duda. Pero para mí es la idea de que Ope encontró una casa cercana, obtuvo un préstamo mientras vivía en un estacionamiento y pujó por menos de 10,000 menos que el precio inicial. Y por casualidad lo consiguió. Durante la maldita pandemia. Absoluta mierda. Completa tontería. Normalmente le doy a OOP el beneficio de la duda, incluso en los casos en que casi nadie más lo hace. Pero toda la parte en la que a OOP se le brindaron múltiples oportunidades para hablar con su familia, lanzando insultos y manteniendo la situación intensificada, en lugar de que los policías separaran a OOP de la familia y /diagonal o repartieran arrestos, suena un poco excesivo. Y luego, en la publicación de la parte 2, el hermano y Sil deciden dejarse caer sobre los muebles y gritar sus problemas y quedar expuestos a más golpes verbales, en lugar de simplemente darse la vuelta y marcharse casi tan rápido como entraron, eso también. No me sorprendería si ocurriera una historia o situación similar a esta, podría verlo totalmente. Menos los adornos y eso que vemos escrito aquí. Ha habido tantas publicaciones increíbles últimamente, pero creo que esta es la que ha roto mi adicción al boro. El otro día mi reacción fue, ¿cómo es la gente así? Ahora pienso, oh, la gente no es así, la gente imaginaria es así. Como padre de 2 hijos, simplemente no me imagino tratando a un niño tan mal y al otro tan dorado. La idea de no tratar a mis hijos por igual me resulta muy ajena. No puedo entender cómo los padres pueden hacer esto. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.